Hola, bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios con un propósito práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Jairo Fernández, soy predicador laico de la Iglesia Adventista de Montclair. Antes de iniciar nuestro estudio de este día, te invito a que me acompañes para pedir la bendición de Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te ruego, Señor, que en este momento, al estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo sea el que nos guíe y el que nos ilumine. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero iniciar el estudio de este día. La serie de este día es Mateo capítulo 24 y capítulo 25, lo que encierra el libro de Mateo, las profecías de Mateo capítulo 24 y capítulo 25. El tema de hoy es una confirmación poderosa de la profecía. La lectura bíblica de este día se encuentra en San Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2. La palabra de Dios dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Podemos ver nosotros que los discípulos se acercan a Cristo Jesús y le muestran los edificios del templo. Los edificios del templo para el pueblo de Israel era el centro de la cultura y de la religión judía. En el templo estaba centrado todo lo que se hacía en el pueblo judío. Y los discípulos conocían muy bien este asunto, de tal forma que vinieron a Cristo Jesús y le dijeron: ¿ves los edificios del templo? Ellos esperaban escuchar una respuesta de Cristo Jesús de admiración por aquellos edificios, pero Jesús tristemente les da una respuesta desalentadora. Era una respuesta triste, pero que al mismo tiempo mostraba la misericordia y el amor de Dios. Y la respuesta la leímos en el versículo 2, dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta es la profecía que Cristo Jesús le da a sus discípulos acerca del templo. 40 años más tarde, la profecía se cumple al pie de la letra. Cuando Jerusalén fue sitiada por el ejército romano, bajo el mandato del general Tito, las tropas sitiaron la ciudad, y no solamente la ciudad, sitiaron el templo y las personas que estaban allí dentro. El ejército romano había recibido una orden de no prenderle fuego al templo, porque las paredes del templo estaban cubiertas de oro, los utensilios, el candelabro, todo eso era de oro puro, y el general Tito le dijo a sus soldados: no prendan fuego al templo. Los soldados, en su euforia por destruir, le prendieron fuego al templo y literalmente todo el oro que estaba allí fue derretido. Y cuando el incendio terminó, cada soldado vino a ese templo y removió piedra sobre piedra para poder recuperar el oro que había sido derretido. La profecía que Cristo Jesús había dado 40 años antes se había cumplido de una forma exacta al pie de la letra.
podemos nosotros notar algo interesante que Jesús está presentando en el capítulo 24 y el capítulo 25 del libro de Mateo. Jesús está preocupado por las cosas que sobrevendrán a esta tierra. Él les dice a sus discípulos, miren, antes de que yo regrese a este mundo, estas serán las señales que van a estar sucediendo. En el versículo 4 y 5, Él les dice, mirad que nadie os engañe. Jesús está preocupado por sus discípulos y está preocupado por ti y por mí. Y la recomendación que nuestro Señor Jesucristo hace es, mirad que nadie os engañe. Estén atentos, dice Él, estén alerta porque vendrán muchos en mi nombre. Y si fuese posible, engañarán también aún a los escogidos. Jesús nuevamente vuelve a dar más señales físicas que estarán sucediendo en la tierra. Los versículos siguientes dicen así, oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Cristo Jesús está describiendo lo que usted y yo estamos viviendo en este momento. Es como si Él hubiese tenido un periódico del día y estuviese Él leyendo las cosas que están sucediendo. Él está profetizando con una certeza, con una seguridad ciertísima de que las cosas van a suceder. Y esto es lo que está sucediendo hoy en día. Guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencia, nación contra nación, reino contra reino, el padre contra el hijo contra el padre. Todo esto Cristo Jesús lo había dejado escrito en su palabra para que tú y yo pudiésemos tomar conciencia y poder entregar nuestra vida a ese Salvador que dio su vida por cada uno de nosotros. En este momento, quizás tú estás ahí que me estás mirando y te preguntarás, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer para preparar mi vida? Para cuando ese momento de la destrucción a esta tierra llegue, déjame decirte algo, querido amigo, querida amiga. La solución para tu problema, la respuesta a tus preguntas es Cristo Jesús. Se llama Cristo Jesús. Él dio su vida en la cruz del Calvario para salvarte a ti y para salvarme a mí. Solamente tienes que tomar una decisión y es una decisión firme para poder seguir adelante. Quizás no puedas entender todo en este pequeño estudio, pero la palabra de Dios escrita, tú la puedes ver ahí en tu lugar, en tu casa. Tú puedes estudiar esa palabra. Puedes pedir la dirección del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que te va a guiar y el que te va a dar el entendimiento. A lo mejor tú ya la conoces. ¿Qué tienes que hacer tú? Solamente confiar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aferrarte a sus promesas. Querido amigo, querida amiga, yo te invito en este momento para que tomes una decisión de obedecer la palabra de Dios. Las profecías están escritas y se están cumpliendo al pie de la letra. Cristo Jesús está próximo a volver en las nubes de los cielos. ¿Estás tú preparado? ¿Quisieras prepararte? Te invito a que ores conmigo. Padre nuestro, te doy gracias en este momento, Señor, porque a través de tu palabra has dejado escritas, Señor, las cosas que están sucediendo. Y te rogamos que a través de tu Espíritu Santo tu palabra pueda hacer eco en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.